Ya, chicos, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén bien. Ya, vamos a empezar nuestra clase. Les voy a presentar la pantalla. Ya, y vamos a tener, nos hemos quedado, ¿se acuerdan en qué parte nos quedamos? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ya, vamos a ver acá. Bueno, estábamos hablando la clase anterior sobre la biología molecular, los compuestos inorgánicos, los ácidos, bueno, el agua, ¿no? Las sales minerales, y nos quedamos acá en los compuestos orgánicos y vimos los glúcidos, los monosacáridos, los disacáridos y los polisacáridos. ¿Ya? Entonces estábamos hablando un poquito sobre lo que es los polisacáridos, ¿no? Que son polímeros lineales o ramificados, ¿no? Que se forman por la condensación de más de 10 monosacáridos y generalmente son insolubles en el agua. ¿Ya? Entonces eso estábamos viendo, ¿ya? O sea, con más de 10 polisacáridos, ¿ya? Se van a formar pues diferentes estructuras, ¿no? Y nos quedamos acá, ¿no? Los polisacáridos que nosotros vamos a conocer mayormente están acá, ¿no? Un polisacárido importante, ¿no? Que tenemos es la celulosa. Entonces acá escriben o lo descargan el material, ¿ya? Polisacárido fibroso que se encuentra en todas las plantas, ¿sí? La celulosa pues está en todas las plantas, están en los frutos, ¿no? Podemos encontrarlos en las estructuras de los granos, ¿no? Entonces, podemos colocar, ¿no? En esta parte, esa parte importante. Hablamos también de la quitina, que es un polisacárido nitrogenado, ¿ya? O sea, contiene nitrógeno, ¿ya? No ramificado, formado parte de la estructura externa. A ver, vamos a sacar esto, ¿ya? Parte de la estructura externa, ¿no? De los exoesqueletos de los insectos y crustáceos. Ahí podemos encontrar, ¿no? En la estructura que tienen los insectos podemos encontrar, o los crustáceos podemos encontrar esta quitina, ¿no? Quitina. El almidón, ¿no? Ampliamente distribuido en los vegetales, ¿no? Constituyendo las sustancias de reserva vegetal. Hablamos del almidón en la clase anterior, y el almidón también lo encontramos pues como sustancia de reserva, sobre todo en los frutos, ¿no? Y este almidón a la vez está constituido por dos estructuras muy importantes, la amilosa y la amilopectina. Ya eso lo vamos a estudiar más profundamente cuando veamos célula vegetal, ya, pero mayormente el almidón es la estructura de reserva de los vegetales, ya, entonces ahí nos quedamos. La inulina, dice, es el polisacárido formado por cerca de 40 moléculas de fructuosa. Bueno, entonces miren, imagínense la fructuosa, ¿no? La fructuosa lo vimos por acá, ¿no? Ahí está. Glucosa más fructosa está, es monosacárido, ¿no? Que forma junto con la glucosa, ¿no? La sacarosa. Entonces ahí tenemos eso. Y el glucógeno, ya llamado también glicógeno o almidón animal, pues constituye un producto de reserva en los animales. Sí, en los animales está este glucógeno y también lo podemos encontrar pues en el hígado, donde hay mayores, ¿no? Cuando, por ejemplo, en la sangre no encontramos glucosa, ¿no? Este glucógeno se transforma, pues, en glucosa. O sea, como es una sustancia de reserva en los animales, o en las personas podemos encontrarlo, pues, ahí, ¿no? Entonces, ahí está. Ya completamos, entonces, esta parte de acá, ¿ya? De los polisacáridos. A ver, vamos a ver algunas preguntas. A ver, la 11. A ver, ¿quién me ayuda con la 11? Dice, constituye el azúcar del organismo y se le encuentra en la sangre. A ver,
¿Cuál sería? Constituye el azúcar del organismo y se encuentra en la sangre. A ver, A, B, C o D. A ver, vamos a ver quién nos puede ayudar. A ver, a ver, primero las damas, creo, ¿no? A ver, ¿cuál es el azúcar que se encuentra en la sangre? A ver, ¿cuál sería el azúcar que se encuentra en la sangre, que se encuentra en nuestra sangre? ¿No? ¿Cuál sería? ¿Mm? ¿Han escuchado esa palabra alguna vez? ¿Sí o no? A ver, creo que nos están llamando. A ver, vamos a ver. Ahí está. Ya, ¿cuál sería ese azúcar que La, está en la sangre? ¿Están la ahí? glucosa, profe. ¿Escuchar? Glucosa. Es la, la glucosa, ¿no? La glucosa. Muy bien, muy bien. Entonces la 11 es la B de biología, la B de biología. Ya, entonces ese es el azúcar que se encuentra en la sangre, ¿no? Cuando no tenemos mucha azúcar en la sangre se llama hipoglicemia, ¿no? Hipo, o sea, poco. Hipo viene de poco, ¿no? Y cuando hay un exceso se llama hiper, ¿no? Hiper, o sea, bastante, hiperglicemia. Pero también, pues, este hiperglicemia es conocida como la diabetes, ¿no? La diabetes. Bueno, ahí tenemos la diabetes, que es una enfermedad, ¿no? Muy peligrosa en estos tiempos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado también cuando tenemos mucha glucosa en la sangre, nuestras heridas no se cicatrizan, pues, ¿no? No se pueden empezar a gangrenar y todo eso. Por eso hay personas mayores y jóvenes también que sufren de esta, ¿no? Hiperglicemia, ¿ya? A ver, la galactosa, ¿se acuerdan qué era? ¿No? La galactosa, ¿no? Bueno, junto con la lactosa, ¿no? Junto con la glucosa más galactosa nos daba la lactosa, ¿no? Que es el azúcar, pues, que se encuentra en la leche, ¿no? En la leche, ¿no? Entonces es un, se encuentra, pues, ahí en el organismo, ¿no? Y tomamos, pues, nosotros, ¿no? La leche, ahí está. Ya vimos de la glucosa, la ribosa, bueno, la ribosa, pues, es una molécula que interviene pues en la transmisión del genética, ¿no? En la información genética, en el ARN. ¿Se acuerdan ARN? ¿No? La transcripción genética, ¿no? Que permite la formación de los ATP, ¿no? ATP. Ya tenemos ahí. Y la fructuosa, que es, ¿no? La fructuosa junto con la glucosa nos daba la sacarosa, ¿no? La fructuosa, ¿no? Entonces, eso también lo encontramos, es un monosacárido muy dulce, ¿no? Y también lo encontramos, pues, ahí en los organismos, ¿no? ¿No? Que contienen este producto. Y en el hígado, y en el intestino lo podemos encontrar. Ya, entonces, 11 es la B, la B. La 12, a ver, polisacárido de reserva que se encuentra ampliamente distribuido en los vegetales. A ver, hablamos de los vegetales. A ver, ¿quién era? ¿No? ¿Quién eran los vegetales? Su polisacárido de reserva, ¿cuál era? Almidón, profe. Hola. El almidón, claro, el almidón, ¿no? El almidón. Sí, se encuentra pues ahí en los vegetales, ¿no? En los vegetales. Ya vamos a admitir, están llamándonos. Sí, ajá, sí, la C, ahí está. El almidón. Ahí tenemos el almidón, ¿no? La amilasa es un componente importante, ¿no? Del almidón, junto con la amilopectina. Son los dos componentes que forman al almidón. Entonces, la A es un componente que forma el almidón, ¿ya? Junto con la amilopectina.
La quitina era pues la estructura, ¿no? La estructura del exoesqueleto, o sea, la parte estructural de los insectos y de los crustáceos, ¿no? El almidón ya dijimos que es el polisacárido de reserva de los vegetales y el glucógeno es el polisacárido de reserva de ¿quiénes? ¿De quiénes? A ver, ¿de quiénes era el glucógeno? ¿De quién decíamos? De los animales, ¿no? De los animales. Ahí está el glucógeno. Listo. Entonces la 12 es la C de casa, la C de casa. La 13, a ver, la 13. Se encuentran formando parte de la estructura externa de insectos y crustáceos. ¿Cuál era? ¿Qué dijimos hace ratito? ¿Ya? ¿Quién eran? A ver, apúrense, chicos. ¿A quién tenemos ahí? A la quitina, ¿no? Quitina, justo estábamos hablando de la quitina, ¿no? Que es un polisacárido nitrogenado, ¿no? Tiene nitrógeno en su estructura, ¿no? Y está formado, pues, por diferentes unidades de componentes un poco difíciles de mencionar. Bueno, tendríamos que estudiar más profundamente, pero tenemos el acetilglucosamina. Bueno, ya sabemos que es un derivado de la glucosa, ¿no? Glucosamina, ¿ya? Ahí está. Entonces ahí tenemos la quitina. Bueno, la A es la amilopectina, les hablé justo ¿no? Con la amilosa, ¿ya? Con la amilosa acá, ¿ya? Forman pues el almidón, ¿no? El almidón ya sabemos que es un componente de reserva de los vegetales. La celulosa es un polisacárido que encontramos en todos los vegetales, ¿sí? Y en todas las estructuras de los granos, de todo, podemos encontrar, porque forman la pared celular, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre los lípidos. ¿Qué son los lípidos? Dice, son biomoléculas poco solubles en el agua. Sí, no son solubles en el agua. O sea, sí, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos la grasa, ¿no? La grasa, y queremos lavar, ¿es fácil de lavar? No, no. Tenemos que echar componentes, ¿no? O que eliminen la grasa, ¿no? Con el agua solamente no se elimina, ¿no? Entonces ahí esas son biomoléculas poco solubles en el agua, pero solubles en solventes no polares, ¿no? No polares, ¿ya? En solventes no polares. ¿Ya? Entonces, no tienen polos, pues, ¿no? Como el cloroformo y el benceno. Bueno, estos son compuestos, hidrocarburos, ¿no? Que permite, pues, la solubilidad de estas grasas, o lípidos, ¿no? O lípidos se llama. Entonces, los lípidos comunes están constituidos por ácidos grasos, ¿no? Ácidos grasos. Entonces, como vemos, los ácidos grasos están constituidos, ¿no? Constituyen, dice, en las células los ácidos grasos aparecen muy poco en forma libre. Las moléculas de ácido constan de cadenas hidrocarbonadas. Acá están esas cadenas hidrocarbonadas. Esa es la que vemos acá. Son las cadenas hidrocarbonadas largas. Imagínense que acá, ¿no? Cuando sea 10, imagínense 10 por 1, 10. 10 por 2, 20. ¿Ves? Son largas, largas, largas. ¿Ya? Que terminan en un grupo, perdón, carboxilo. Acá está el grupo carboxilo. Cuando vean COOH, eso significa el grupo carboxilo, carboxilo. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el grupo carboxilo. Ya, bueno, acá están las respuestas de los otros, lo pueden verificar ahí también, ¿ya? Entonces ahí tenemos lo que hemos hablado de eso. Ya, ahora, ¿qué importancia biológica tienen a estos lípidos? ¿No? ¿Qué importancia biológica tienen estos lípidos? Antes de eso, ¿no? Les quería comentar que también estos ácidos grasos, ¿no? Hay diferentes tipos de ácidos grasos, ¿no? Los saturados y los insaturados, ¿no? Entonces ahí podemos encontrar muchos estos ácidos grasos
saturados e insaturados. No les voy a mencionar, pero ustedes pueden encontrar, ¿no?, en el internet, en alguna bibliografía, estos ácidos grasos saturados e insaturados y que son importantes, ¿no? Para nuestro desarrollo, ¿no? Entonces, los insaturados sobre todo, ¿no?, son los que nosotros necesitamos, sobre todo para nuestro desarrollo. Ya, entonces ahí tenemos importancia biológica de los ácidos grasos. A ver, ¿por qué es importante? Dice, energética, ¿no? ¿Qué significa energética? A ver, ¿qué nos puede decir que es energética? A ver, ¿sí? ¿Por qué es importante? Ajá, la quitina, ¿sí? ¿Por qué era importante? ¿No? Porque cuando nosotros consumimos grasa, ¿no?, nos da mucha energía, ¿no? Por eso es energética. Constituye, dice, la principal fuente de reserva energética de los animales. Entonces nosotros cuando consumimos grasa, nos da energía, ¿no? Nos da energía, ¿ya? Y a los animales también, pues les da energía, ¿no? Hay animales, por ejemplo, en el planeta, que como son reservas, ¿no?, la grasa, entonces hay tiempos que no comen y esas reservas de grasa, ¿no?, son fuentes de energía, de calor, de alimentación y todo eso, ¿ya? Termoaislantes, ¿no? Los lípidos, ¿no?, almacenan debajo de la piel, ¿no?, en el tejido adiposo, ¿no?, forman una capa, dice, que impide la pérdida de calor, ¿no? Entonces, imaginen nuestro tejido adiposo, ¿no? Es un termoaislante, ¿no? Entonces, ¿no? Y esto es importante, sobre todo en los animales, ¿no? Que habitan en zonas muy alejadas, ¿no? Por ejemplo, las focas, las ballenas, los osos polares, por ejemplo, ¿no? Han visto, son gruesos, ¿no? Entonces, imagínense, si ellos no tuvieran esa grasa, ¿no? Tendrían que sufrir mucho, ¿no? ¿No? Por el frío, ¿no? Entonces eso les da calorías, les da calor, ¿no? Entonces, como tienen calor en su organismo, pues no tienen, pues, ¿no? Y eso estructura también así, ¿no? ¿Ya? Ahora, los lípidos, ¿no?, tienen una forma estructural, ¿no? Se organizan formando parte de las membranas, como las mitocondrias, ¿no? O los cloroplastos, o la misma célula, ¿no? Entonces, esto permite la estructura de la célula, por ejemplo, ¿no? La célula, cuando veamos célula, vamos a ver que la pared, ¿no?, o la membrana celular, o los mitocondrias, los cloroplastos, están formados por componentes de lípidos, ¿no? De lípidos, ¿ya? Entonces, ahí podemos ver que forman parte de las membranas, ¿no?, de las mitocondrias, de los cloroplastos. Entonces, ahí vamos a ver esa parte. Ya, entonces acá lo completamos, ya lo tienen ahí lo de rojito. A ver, ¿alguien quiere preguntar? Nada, ya listo. Entonces tenemos esa parte importante de de la importancia biológica de los lípidos. Ahora, ¿cómo clasificamos a los lípidos? Sí, la clasificación de los lípidos nos dice, hay lípidos simples, ¿no? Simples, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de lípidos simples, vamos a hablar de un lípido muy importante llamado los triglicéridos, ¿ya? Acá están los triglicéridos. A ver, vamos a dibujar acá un poco, ¿ya? Listo. Ahora lo vamos a explicar. A ver, entonces, estos triglicéridos, llamados también grasas neutras o triacilgliceroles, se forman por la esterificación del glicerol con 3 ácidos grasos. Ahora les voy a dibujar entonces acá, como dice, ya, acá vamos a tener, acá está el glicerol, ¿no? Un componente muy importante, ¿ya? El glicerol, acá está el glicerol, ¿ya? El glicerol,
acá vamos a llamarle glicerol, ¿ya? Que es un elemento muy importante en los ácidos, ya. Bueno, ustedes ya saben que se llama glicerol, ¿no? Ya, digamos acá. Ya por la letra, pues, ¿no? Ya ahí tenemos el glicerol, ¿ya? Entonces, este glicerol se va a juntar con tres, ¿no? Tri viene de tres, ¿no? Acá está, triglicérido. O sea, tres ácidos grasos. Acá vamos a ver entonces. ¿Ya? Entonces acá vamos a tener uno, dos y tres. Entonces, estas tres líneas se van a llamar, ¿ya? Ácido graso. ¿Ya? Ácido graso. Ya, ahí está. Ya, ácido graso. ¿Ya? Entonces, en los tres va a estar esto mismo, ¿ya? Igual acá abajo, ¿ya? Entonces, por eso se llama triglicérido. ¿Por qué? Porque hay un componente que es el glicerol y está formado por tres ácidos grasos, ¿no? ¿Ya? Entonces, los triglicéridos suelen almacenarse, dice, en células de tejido adiposo y presentan la principal reserva energética de los animales. Entonces ya hemos visto que acá está el glicerol, ¿ya? Junto con los tres ácidos grasos, ¿ya? Junto con estos tres va a formar los triglicéridos, ¿sí? Triglicéridos, ¿ya? Ahora, cuando a veces nosotros tenemos, ¿no? Pasado el tiempo, ¿no? A los mayores o a las personas adultas, ya les empiezan a tomar algunos exámenes sobre, por ejemplo, cuánta grasa, ¿no? O cuánta grasa pues ha consumido, ¿no? Entonces ahí están los triglicéridos, ¿no? Ay, dicen, ay, tengo muchos triglicéridos, ¿sí? O sea, cuánta grasa pues está, ¿no? Entonces eso también hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Entonces ahí está. Sí, se entendió cómo se forman los ácidos, ¿no? Los triglicéridos, ¿sí, no? Un glicerol y tres ácidos grasos. Ah, es un poco importante. Entonces acá está. Y esa unión de esos tres, ¿no? Se da por un tipo de enlace llamado enlace éster. ¿Ya? A ver, vamos a volver a dibujar acá. Vamos a volver a dibujar. Entonces, como hemos visto, acá va a haber, pues, ¿no? Acá está el glicerol, ¿ya? Acá están los ácidos grasos, los tres, ¿ya? Y esta unión, ¿no? Ya, esta unión de estos componentes se llama enlace éster, ¿no? Enlace éster, ¿ya? Enlace éster. Listo. Enlace éster. Cuando se unen, ¿no? Enlace éster. Ya, a ver, vamos a... ¿Qué nos dice? ¿Ya? Entonces ahí tenemos, ¿no? Es importante, pues, este tipo de enlaces. Listo. Entonces ahí tenemos en el enlace éster, ¿no? Se forman por el enlace éster del glicerol con tres ácidos grasos. Ahí está. Las Profe, ceras. A ver. Hola, hola. profe, Dime, hijo, su dime. pantalla no se ve, profe. Su pantalla no se ve, profe. ¿Así? ¿No se ve? Ahora, Sí se ahora ve, se ve. profesor. Ya, listo. Sí, es que estoy cambiando para que ustedes, a veces entra alguien y estoy viendo. Ya, entonces ahí tenemos los triglicéridos, ¿no? Ya hemos visto los triglicéridos. No estamos, yo me he contado cómo son. Hola, hola. ¿Alguna pregunta? Ah, ya está, ya está. A ver, ¿qué nos ha dicho su compañero? Ah, ya, sí se ve. Vea, pues. B. Algunos han escrito con V, otros con B. Ya está bien. Ahora sí. A ver, ahora se ve. Sí, ¿no?
Ya, vamos a hablar de las Ahora sí, ceras. Ya, muy bien, muy bien. Siempre avísenme, siempre avisen. Las ceras están constituidas por un alcohol elevado, de elevado peso molecular, monohidroxílico, que presenta un solo hidroxilo OH y un ácido graso. Ya, entonces vamos a ver acá. Las ceras entonces están constituidas, bueno, ya vamos a ver acá un dibujito más. Ahora vamos a ver. Digamos que estos son las ceras, ¿ya? Entonces la cera va a haber un ácido graso acá, ¿no? ¿No? Ácido graso, vamos a poner AG nada más. ¿Ya? Ahí está, AG, un ácido graso, y está formado, dice, las ceras más un componente alcohol, ¿no? Alcohol, ahí está, un componente alcohol. Listo. Entonces, de eso está formado las ceras, ¿ya? Entonces, en su estructura si les hablan de las ceras, van a ver eso, ¿no? ¿Ya? Van a ver eso. Ya, listo. Entonces, estas ceras, ¿no? Se caracterizan por ser también insolubles en agua, ¿no? Se encuentran muy distribuidas en las estructuras de los animales y plantas, ¿no? A veces cuando vemos ese brillo que presentan las frutas, por ejemplo, un brillo natural, ¿no? Se llama cera. Aunque a veces ahora ya le echan, pues, ¿no? Ceras para que se vean, pues, apetecibles, ¿no? Como todo entra por la vista, ¿no? Entonces ahí está, pues, las ceras, ¿no? Por ejemplo, en las aves, en los patos, por ejemplo, ¿no? Presentan una cera especial, ¿no? Pareciera que estarían mojados, ¿no? Y al final, pues, ves que están, ¿no? El agua resbala, pues, del plumaje, ¿no? Entonces ahí presentamos ese tipo de características, ¿no? Las abejas, las avispas, ¿no? Construyen sus panales, ¿han visto? Con cera, ¿no? ¿Alguna vez alguien conoce o ha visto cómo se extrae miel? Han visto que hay, ¿no? Pequeñas y bien organizadas, ¿no? Como panales, ¿no? Como si fueran huequitos, ¿no? Donde, bueno, construyen ahí pues sus casitas y todo eso, y eso está constituido por cera, ¿no? Por cera. Ya, entonces ahí tenemos esa parte importante. Listo. A ver, los compuestos. No solamente hay simples, sino también hay compuestos. No, compuestos porque están unidos ya con otros componentes. Tenemos los fosfolípidos. Son lípidos que se encuentran y formando parte de la membrana celular. ¿Ya? Los fosfolípidos tienen dos ácidos grasos unidos a una molécula de glicerol. ¿Ya? El glicerol a su vez está unido a un ácido fosfórico que a su vez está unido a una segunda molécula de alcohol. ¿Ya? Entonces vamos a ver estos fosfolípidos. ¿Ya? A ver, vamos a ver. A ver, ¿cómo les... ¿Ya? Tienen dos ácidos grasos, ¿ya? Unidos a una molécula de glicerol. Ya vimos eso, ¿no? A ver, vamos a ver acá. Ya, vamos a ver acá. Acá está el glicerol. Acá hay dos ácidos grasos. Ahí está representado. A ver qué más nos dice. Ya, a ver, vamos a ver. Ya, ¿qué más nos dice? Los fosfolípidos tienen dos ácidos grasos unidos a una molécula de glicerol. Ya hemos hecho eso. El glicerol a su vez está unido a un ácido fosfórico. Ahí está. Que a su vez está unido a una segunda molécula de alcohol. A ver, entonces, este glicerol está unido, ¿sí? Este glicerol está unido a su vez a una molécula de alcohol, ¿no? Ahí está una molécula de alcohol. ¿Sí? A ver, ¿qué más nos dijo? ¿Ya? Ahí está. ¿Ya? ¿Ya? Un ácido fosfórico. Un ácido fosfórico. Y a su vez esto está, acá está un ácido, vamos a dibujar acá. Este está unido a un ácido fosfórico, al fósforo. Vamos a poner fósforo. Símbolo del fósforo es la P. ¿Ya? Y esto a su vez está unido a
un alcohol, ¿no? A un alcohol, acá está, alcohol. Ya, entonces ahí está los fosfolípidos, cómo se forman, ¿no? Esas son estructuras más complejas, ¿ya? Entonces ahí tenemos esa característica, ¿ya? Entonces ahí podemos ver esa parte importante. Alguien nos está llamando. Listo. Ya, entonces ahí tenemos los fosfolípidos, ¿ya? Y esos fosfolípidos, ¿ya? Forman parte importante de la estructura de la membrana celular. Sí, ya cuando veamos membrana celular, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Fosfo, como tienen fósforo, ¿no? Tienen en sus componentes, pues ahí, un punto importante de la relación con otros componentes, ¿ya? Entonces, podemos encontrar, pues ahí, diferentes, fosfolípidos que tienen, pues, ácidos grasos con cargas neutras, ¿no? ¿Ya? Vamos a ver después las cargas que presentan estos fosfolípidos, ¿no? Entonces vamos a mejorar, vamos a ver cómo se comportan, ¿ya? Hay una parte que es, ¿no? Que tiene un comportamiento de carácter anfipático y otro, vamos a ver qué tipo de carácter tiene, ¿ya? Ahora, no solamente tenemos los fosfolípidos, sino también tenemos otros derivados, ¿no? Los lípidos más complejos, ¿no? Que podemos encontrar y tenemos dentro de ellos los ácidos grasos y alcoholes en su estructura, presentan, ¿no? Siempre alcohol, ¿no? Entre las más importantes tenemos los esteroides, ¿no? Los esteroides, ¿no? Que son moléculas que están presentes en los seres vivos, ¿no? Y sobre todo en el ser humano, ¿no? Estos esteroides también sirven como hormonas sexuales, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí tenemos el esteroide más abundante en los animales, en nosotros también, es el colesterol, ¿no? El colesterol. Ya, el colesterol. Entonces ahí podemos encontrar este esteroide, el colesterol, ¿no? El colesterol. Los carotenoides son los que le dan coloración, pues, a los, a los organismos vegetales y todo eso. Y las vitaminas lipídicas, ya vamos a ver más adelante qué son las vitaminas, ¿ya? Entonces, el esteroide más conocido es el colesterol. A ver, entonces la 14, vamos a ver. Suelen almacenarse en células de tejidos adiposos y presentan la principal reserva energética de los animales. A ver, entonces ahí tenemos la A, la B, la C o la D. A ver, vamos a ver acá. Mejor acá. Acá está, ¿no? Suelen almacenarse, ya dijimos, en células de tejido adiposo en los animales. Ahí están, los triglicéridos, ¿no? Los triglicéridos. La 14 es la B de, no sé, botánica dijimos, ¿no? Oh, no, biología. Listo. El esteroide más abundante en los animales es el colesterol, ¿no? El esteroide, justo estábamos hablando del colesterol. Y algunos, pues, cuando ya son un poco mayores, sufren, pues, ¿no? Del colesterol, el famoso colesterol. Pero hay colesterol, ¿ya? Ahí tenemos el colesterol. ¿Ya cuántas personas mayores sufren, pues, de este tipo ¿no? Del colesterol, de los triglicéridos, ya cuando sean un poco mayores, ustedes van a ir al hospital también a que les midan, pues, de eso, ¿ya? Sí, porque a veces es un poco riesgoso, pues, ¿no? ¿No? Tanto colesterol, tantas grasas que consumimos, ¿no? Y como ven, toda la grasa, ¿dónde se acumula? ¿No? Aunque hay chicas y chicos que les gusta, son fitness, ¿no? Les gusta los deportes, estar, no, en forma. Bueno, en forma, bueno, las chicas, sobre todo, ¿no? Las señoritas siempre están en forma, los caballeros, los chicos también, ¿no? Ahora son deportistas la mayoría. ¿Ustedes son deportistas?
¿O no? ¿Les gusta el deporte? Ahora que están en cuarentena, ¿qué deportes han practicado en casa? El deporte de... Ahí está, Raúl sí es deportista, dice Raúl. Ahí está, Raúl sí es deportista. Muy bien, tienen que siempre hacer deporte, salir a caminar, a correr, pero no con mucha gente, ¿no? Ahí está, Ronaldo también es deportista, sí, creo que sí. Todos tenemos que hacer, siquiera un poco de caminata, ¿ya? Entonces ahí están las grasas, siempre se va a acumular pues en nuestra parte adiposa, ¿no? Ahí hay que tener mucho cuidado, hay que hacer abdominales, ¿no? Planchas, ¿no? Ranas, no sé. Hay de todo, pues ahora hay de todo cómo se puede manejar esa situación. Nada, practiquen. En casa pueden hacer un par de ejercicios y ya está. Pero no hagan mucho esfuerzo, ¿no? Tienen que hacer de acuerdo, poco a poco, pues. En el primer día no vas a hacer 40 abdominales, ¿no? Harás en el primer día harás 5, en la primera semana unos 5, la segunda semana ya aumentas otros 5, ya son 10, así poco a poco, no te mandes con 50 abdominales, ¿no? Tienes que hacer, pues, ahora hay, hasta en la tele, pues, hasta en YouTube puedes encontrar, pues, ritmos de esas cosas para hacer abdominales, ¿no? Abdominales. Ya listo, creo, no estamos pasando a otra cosa. Y no comer muchas grasas, ¿no? No comer muchas grasas. Ya, si algunos sufren, pues, Ya, ahora vamos a hablar de las proteínas. ¿Cuán importantes son las proteínas, no? Son compuestos orgánicos formados por una o más cadenas de polipéptidos. Vamos a ver qué son los péptidos. ¿Ya? Estas proteínas, ¿ya? Cada una de ellas está constituida por muchos aminoácidos unidos entre sí mediante enlaces péptidos. Como dijimos, poli son varios, ¿no? Varias cadenas de péptidos, ¿no? Y el enlace que ahora se llama enlace peptídico, ¿ya? Peptídico. Entonces, estos enlaces, ¿no? Estas proteínas, como vimos, ¿no? Contienen, ¿no? Este tipo de, de componentes, ¿no? De componentes, ¿ya? Entonces, las proteínas están formadas, vamos a ver, proteínas por acá. Acá están proteínas. Vamos a ver, ¿ya? Ahora vamos a dibujar acá. Ya, estas proteínas, pues, ¿no? Digamos, ya, son círculos, algo así, ¿ya? Digamos, ¿ya? Entonces, acá la unión de estos, ¿no? Se llama enlace peptídico, ¿ya? Enlace peptídico. Enlaces peptídicos. Ya está, enlaces peptídicos. ¿Ya? Listo. Listo, tenemos ahí los enlaces peptídicos. Ya se entiende la letra, ¿no? Se entiende la letra. Ahí está. Enlaces peptídicos. ¿Ya? Entonces, estas proteínas, ¿no? Por estos enlaces, ¿no? Presentan, pues, ciertas importancias, ¿no? Ciertas importancias. ¿Ya? Podemos encontrar la importancia biológica. ¿Por qué es importante las proteínas, ¿no? ¿Ya? Las proteínas, ¿no? Son importantes, ¿no? Porque tienen una función de incrementar la velocidad de las reacciones metabólicas de las células, o sea, las enzimas, ¿no? Las enzimas son proteínas, ¿ya? Y estas enzimas hacen que ocurra estas reacciones metabólicas, ¿no? O sea, ocurre el metabolismo de los alimentos, ¿no? Por ejemplo, la degradación de muchos componentes, ¿no? ¿Ya? Y lo podemos encontrar también en algunas reacciones de las fermentaciones, por ejemplo, algunas reacciones que degradan, por ejemplo, en la respiración celular, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí podemos encontrar muchas, en la glucólisis, por ejemplo, podemos encontrar enzimas, ¿no? Entonces ahí podemos encontrar muchas, por eso dice, incrementan la velocidad de son reacciones, ¿no? Que ocurren. Estas reacciones permiten la transformación
de los alimentos, permiten la transformación de algunos componentes, ¿no? Entonces ahí ocurre esta reacción de incrementar la velocidad de las reacciones, ¿no? Y todo lo que vemos en nuestro, por ejemplo, cuando nosotros en nuestro estómago, por ejemplo, hay enzimas, ¿no? Endógenas que degradan a los alimentos, rompen las estructuras de lo que comemos, ¿no? Entonces eso ocurre, ¿no? Muy importante. El transporte. Estas proteínas son, ¿no? Algunas cumplen la función de transportar moléculas, ¿no? Específicas en la sangre, ¿no? En la sangre, ¿no? Y así tenemos, pues, como los ácidos grasos, ¿no? ¿No? Entonces, estas proteínas transportan, pues, estas moléculas, ¿no? En la sangre, ¿no? Y cumplen una función específica, ¿ya? Por ejemplo, si son ácidos grasos, se va a llamar cero, ¿no? Cero albúmina, ¿no? Cero, porque vienen de, ¿no? Componentes grasos. Y si también, por ejemplo, estas proteínas transportan el oxígeno, ¿no? Y eso se llama hemoglobina, ¿no? Entonces ahí ven, la hemo, que es una estructura que está presente en las proteínas, ¿no? Ahí está, ¿ven? Cumplen una función de transporte. También cumplen una función de reserva las proteínas, ¿sí? Los anticuerpos o los inmunoglobulinas, ¿no? Se combinan con las proteínas extrañas de los virus, bacterias, ¿no? Y estos eliminan, pues, ¿no? A estas estructuras, ¿no? ¿No? Entonces ahí tenemos que cumplen las proteínas esa función de defensa del organismo, ¿no? Entonces ahí están asociados a los anticuerpos, a la inmunoglobulina, ¿no? Que hacen que luchen contra otras proteínas extrañas que ingresan al cuerpo, ¿no? ¿Ya? También cumplen una función estructural las proteínas. En vertebrados, ¿no? Podemos encontrar en los huesos y tejidos conectivos, ¿no? A las proteínas. Bueno, sí, ahí está el colágeno, por ejemplo, ¿no? El colágeno. ¿Ya? Entonces, en los vertebrados encontramos, pues, es importante el colágeno, ¿no? Además, tenemos también la queratina, ¿no? Que se encuentra, pues, en las aves, ¿no? Entonces, podemos encontrar ahí diferentes componentes, ¿no? ¿No? Entonces ahí ven, en los vertebrados como nosotros, los huesos tenemos pues colágeno, ¿no? ¿Sí? Entonces a veces presentamos, ¿no? Esas estructuras en nuestro organismo, pues, ¿no? El colágeno, la queratina, por ejemplo, ¿no? En el cabello, ¿no? ¿Sí? Y como están presentes, pues, en nuestro organismo, ¿no? Ahora, ¿de qué está estructurado, no? A ver, ya, entonces también acá está en rojito, así que no se preocupen, acá está todo lo que ustedes van a poder colocar. También, pues, estas proteínas están formadas por aminoácidos, ¿no? Esas bolitas que les decía que estaba dibujando acá, ¿no? Son los aminoácidos, ¿no? Aminoácidos, ¿sí? Son cadenas. Y también hay aminoácidos esenciales y no esenciales. Y los esenciales son los que nuestro organismo debe de tener, ¿no? Ahí está. Entonces, estos aminoácidos cuando se forman, ¿no? Ahí está, aminoácidos. Acá son doble A, ¿no? Doble A, acá está. Cuando se forman estos aminoácidos, ¿ya? ¿Ya? Vamos a tener, ¿no? El enlace peptídico, ¿no? El enlace peptídico. Ay, me confundí. Ay, acá debería haber dicho. Ya, entonces ahí están. Son moléculas que presentan un grupo amino, ¿ya? O sea, un grupo nitrogenado y un grupo carboxilo, ¿no? Unidos a un átomo de carbono. ¿Ya? Entonces acá vamos a ver, vamos a dibujar el grupo amino, ¿ya? Acá, digamos, tenemos al grupo amino, ¿ya? Acá está el grupo amino, ¿ya? Y también tiene un grupo carboxilo, ¿no? ¿Se acuerdan? Grupo carboxilo era COOH. Así era el grupo carboxilo, ¿se acuerdan?
¿no? Hace poco les dije. Y el grupo amino tiene, pues, una estructura NH2, ¿no? Ahí está. NH2. Ya, ahí es, ¿no? Ya que está el carbono, bueno, que está unido, pues, a un hidrógeno, y acá hay otros compuestos. Bueno, ya se va a ver eso, ¿no? Cuando hagamos química orgánica, vamos a... Bueno, creo que no vamos a ver con ustedes esa parte. Que ya presenta mayormente esa característica, ¿ya? No les vamos a pedir estructuras, así que no se asuste, no se asuste. Ya, entonces estas presentan un grupo amino NH2 y un grupo carboxilo COH, ¿no? Entonces ahí están las características de estos grupos, ¿no? Aminos. Y también, ¿no? Cada aminoácido se debe a la estructura de un grupo R, ¿no? Ya les digo que el grupo R va a variar de acuerdo a qué grupos R podemos encontrar, ¿ya? Ahí está. Como les decía, había la clasificación de los aminoácidos, aquí está A. Los aminoácidos se pueden considerar aminoácidos esenciales o nutricionalmente indispensables, ¿sí? Las cuales el hombre es incapaz de elaborar, ¿no? Entonces, como vemos, los esenciales el hombre no puede elaborarlos y tiene que, pues, alimentarse, ¿no? Y eso lo encontramos, pues, ¿no? En diferentes alimentos, en diferentes, por ejemplo, es muy importante consumir carne, ¿no? Carne, ¿no? Porque la carne presenta, pues, bastantes proteínas, ¿no? Tiene compuestos nitrogenados. Entonces, cuando consumimos carne, ¿no? Consumimos estos aminoácidos de la leche, por ejemplo, ¿no? Tenemos el huevo, tenemos muchos aminoácidos esenciales. Entonces, los principales son los 10, ¿no? 10 aminoácidos esenciales. Ustedes lo pueden encontrar en internet si buscan aminoácidos esenciales. Y los aminoácidos no esenciales son aquellos que el hombre puede sintetizar a partir de otros presentes. Bueno, los no esenciales, pues lo podemos también los encontramos, pero no son tan esenciales como los que estamos redundando, los esenciales, ¿no? Y cuando uno nace, por ejemplo, necesita pues estos aminoácidos esenciales para el desarrollo de nuestro organismo, ¿no? ¿Ya? Entonces, podemos conseguir pues algunos aminoácidos esenciales, ¿no? Como la arginina, la histidina, la isoleucina, la fenilalanina, ¿no? Vamos a encontrar ahí muchos aminoácidos esenciales, ¿no? Y hay algunos que el hombre también los puede, ¿no? El hombre los puede sintetizar a partir de otros, ¿no? Y podemos encontrar la glutamina, la prolina, la glicina. Entonces hay otros que no son esenciales, ¿ya? Pero que siempre lo encontramos también, ¿no? A través de que el hombre ha podido sintetizarlos, ¿no? O elaborarlos, ¿no? Sintetizar significa elaborar. ¿Ya? Entonces ahí está. Ahora, esas leches que vienen, ¿no? Dicen con aminoácidos esenciales, ¿no? Con diferentes componentes para los bebés, por ejemplo, ¿no? Ahí van a encontrar, pues, esos aminoácidos, ¿no? Y algunos, ¿no? Requieren, pues, mucho. Pero, como les dije, hay alimentos que contienen estos aminoácidos esenciales. A ver, ¿cómo podemos clasificar a las proteínas? ¿Ya? Podemos clasificar a las proteínas por su composición. Proteínas simples cuando en su composición solo presentan aminoácidos, ¿no? Simples, ¿no? Cuando presentan solo, uh, presentan solamente aminoácidos, ¿no? Ya hemos visto, ¿no? Algunos, ¿no? Aminoácidos esenciales. Y proteínas conjugadas, bueno, acá faltó poner ahí negrita. Ahí está, negrita, ya. Proteínas conjugadas cuando presentan además de aminoácidos otros compuestos denominados grupos prostéticos. ¿Ya? Entonces ahí vamos a encontrar los grupos prostéticos, ¿no? Como las cromoproteínas, ¿no? Estos, por ejemplo, cromo significa color, ¿no? Cromo, color.
Podemos encontrar la hemoglobina, por ejemplo, ¿no? Hemo está con coloración, hemo es rojo, ¿no? Eh, Hemoglobina, ¿no? Globina, que es la estructura globular de la proteína, ¿no? La mioglobina también, ¿no? ¿No? Entonces ahí está el grupo M. La ¿no? Glucoproteína también, ¿no? Gluco de glucosa, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Ya? Glúcido, ¿no? Entonces ahí también tenemos la formación de gluco, o sea, una proteína con una glucosa, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí está, podemos encontrar en las hormonas y todo esto. Ya, por su forma, ya hemos visto por su composición cómo se componen, ya podemos ver estructuras de las proteínas, ya un poco más difícil, tendríamos que ver muchos dibujos y se van a confundir más, ya, ahora es un ciclo muy rápido. Por su forma podemos encontrar las proteínas fibrosas, por ejemplo, ¿no? Sí, cuando tienen generalmente forma molecular alargada, son casi insolubles en el agua, ¿ya? Entonces, y cumplen una función estructural. Podemos encontrar la queratina, por ejemplo, ¿no? Y hablamos, ¿no? La queratina, por ejemplo, la famosa que en los champús vienen con queratina, con esas cosas, ¿no? Entonces podemos ver la queratina, el colágeno, por ejemplo, ¿no? También que se encuentra pues, en, en los huesos y todo eso, ¿no? El colágeno, ¿no? Y también eso. ¿Ya? Fibrosas, ya hemos visto. Ahora, las globulares que tienen una forma compacta y en general son más solubles que las fibrosas, ¿no? Y mucho más sensibles que estas. Bueno, entonces ahí tenemos estas proteínas que son, eh, que cumplen una función muy importante, como las enzimas, ¿no? Las enzimas. Sí, entonces hay proteínas eh, como las enzimas que tienen esa función de permitir las reacciones, ¿no? Las reacciones enzimáticas y aceleran las reacciones, ¿no? Metabólicas, ¿se acuerdan? ¿No? Entonces, eso va a permitir que los organismos, ¿no? Puedan desarrollarse y puedan cumplir sus funciones muy importantes. A ver, la 16, acá nos dice, ¿qué? Nos dice la 16 hasta la 18. A ver, ¿no? Ya estamos terminando, no se preocupen. Las moléculas orgánicas más abundantes y que se encuentran en toda la célula, ¿quiénes son? A ver, ¿cuáles serían las moléculas orgánicas más abundantes y se encuentran en toda la célula? Proteína. Claro, las proteínas, ahí está. Sí, las proteínas, pues ustedes cuando consumen, ¿no? Diferentes alimentos van a encontrar pues a las proteínas. Y cuando vemos una tabla de composición de alimentos, sí, ustedes van a ver, por ejemplo, cuando vean o estudien, por ejemplo, la carne de cuy, ¿no? ¿Cuántas proteínas tiene? ¿Sí? ¿Han escuchado eso? Que la carne de cuy tiene muchas proteínas y son muy importantes para nuestro organismo. Ya es. Hemos hablado de los carbohidratos, que son los azúcares, hemos hablado de los lípidos también, que son las grasas, y de la cera, que también es un lípido muy importante, ¿no? Que se encuentran en diferentes alimentos, ¿no? O estructuras de los organismos, ¿no? ¿No? Por ejemplo, las abejitas, dijimos, ¿no? Ahí está. La 17 es una proteína cuaternaria de aspecto globular que se localiza en los glóbulos rojos y se encarga de transportar el oxígeno. Ahí está. Sí, cuaternaria quiere decir, en realidad la proteína se divide en varios tipos de estructuras, primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Y eso va a depender mucho de cómo están formados, ¿ya? No les quiero complicar esa parte, así que se van a recordar de esto, ¿ya? Es una proteína cuaternaria, ¿ya? Que tiene una función biológica, ¿no? Va muy importante la función biológica de esta proteína, ¿ya? De aspecto globular, o sea, en forma redonda, como un globo, ¿no? Que se localiza en los glóbulos rojos, ¿no? Ya que permite la formación, pues, ¿no? De la sangre y se encarga de transportar el oxígeno, claro, porque si no hubiera transporte de oxígeno no podríamos respirar.
A ver, ¿cuál sería la 17? Podría ser la hemoglobina. Ajá, la hemoglobina, ¿no? Ya, ahí está la hemoglobina. Sí, muy importante la hemoglobina. Ahí tenemos la hemoglobina, ¿no? Ya, si quieren leer un poco más sobre estructura de las proteínas, van a ver estructura primaria, ¿no? Secundaria, terciaria, y eso va a ser de acuerdo a la función biológica que va a cumplir cada proteína, ¿ya? Eh, entonces hay muchas proteínas, ¿no? Va a depender hay alfa, hélice, ¿no? Hay proteínas, hay los bucles, hay diferentes estructuras y no les quiero complicar, así que no, eso nada más. Se van a recordar de esto, de la hemoglobina que cumple una función de transporte. Las enzimas, ¿no? Son aceleradores, ¿no? Permiten las reacciones metabólicas, ¿no? Metabólicas. ¿Ya? Podemos encontrar ahí también la histidina, que es un aminoácido, ¿no? Y los lípidos, ya dijimos que son las grasas, ¿no? Las grasas. Así que no nos vamos a demorar, estamos contra el tiempo, nos faltan varios temas todavía. No varios temas, sino nos falta lo que son los ácidos nucleicos y las vitaminas, y ahí acabamos. Ya, las proteínas consideradas como biocatalizadores que favorecen las reacciones químicas. Ya las estoy mostrando. Ya, ahí tenemos las enzimas, ¿no? Que son estos bio es vida, ¿no? O sea, favorecen las reacciones químicas, ¿no? Ya les dije que ahí nosotros tenemos enzimas que degradan, por ejemplo, los alimentos, y tenemos ahí en nuestro organismo las enzimas endógenas, por ejemplo, dentro, ¿no? Y las enzimas exógenas, por ejemplo, para el ablandamiento de las carnes. ¿Alguna vez han echado, por ejemplo, cuando quieren que la carne no sea tan dura, ¿no? Han adicionado, por ejemplo, el jugo de la papaya verde, hay un líquido, ¿no? La papaína se conoce, ¿no? Entonces eso lo ablanda, pues, la estructura de la carne, ¿no? Lo hace más suave, ¿no? Eso no quiere decir que este producto, ¿no? Sea nutritivo. Tendríamos que ver, ¿no? Cuán nutritivo es cuando pasa todo este proceso. Algunos echan, pues, del higo, la resina, ¿no? Del higo, de la papaya, ¿no? De la piña, por ejemplo, ¿no? Adicionan eso, ¿no? Para que la carne sea más suavecita. No sé si habrán hecho eso ustedes. Ya, ahí está. Entonces ahí está. La B de biología, ahí está. El colesterol ya sabemos que un esteroide, ¿no? Un esteroide que se encuentra, pues, en nuestro organismo. ¿Cuánto de colesterol, no? Ahí está. Los carbohidratos son los azúcares, las ceras también, otra vez ceras, ya son grasas, ¿no? Listo, chicos. Y ya nos toca los dos últimos temas, así tenemos 20 minutos para terminar. No se preocupen, vamos a terminar, así que no tengan miedo. Y ahora un tema importante que es los ácidos nucleicos. ¿Qué son los ácidos nucleicos? Ahí, como dice su nombre, son moléculas que principalmente se encuentran en el núcleo celular. Sí, en el núcleo celular. Ya sabemos que la célula tiene, pues, la membrana, y si es vegetal, la pared, el citoplasma, los ribosomas, las mitocondrias, pero hay un núcleo, ¿no? El núcleo, ¿no? El núcleo celular. Ahí está, pues, estos ácidos nucleicos, ¿no? Formados por unión de elementos como el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Ahí está el chon, ¿ya? Nitrógeno y P es fósforo, ¿ah? ¿Ya? No es fósforo, sino fósforo, ¿ya? Sino que lo han simbolizado con una P. Ya en la tabla periódica ustedes ya conocen eso, ¿no? Están constituidos por unidades llamadas nucleótidos, ¿no? Que se unen por enlaces fosfodiéster, ¿no? Los nucleótidos, ahí están los nucleótidos, ¿ya? Entonces ahí tenemos estos tipos de componentes, ¿ya? Los ácidos nucleicos. Está formado, dice, por unidades ya nucleótidos, ¿no? Nucleótidos. Y estos nucleótidos ya están, a ver, vamos a ver, acá les voy a dibujar. Ahí está, a ver, acá están, ¿ven?
Ya les voy, ya está dibujadito ya. Acá está, ¿ven? El nucleócido, acá está, ¿ya? ¿Ven? Como está formado por una estructura, una base nitrogenada, ¿ya? ¿Ya? Por un azúcar, ¿ven? Acá está el azúcar, un azúcar llamada pentosa, una base, ¿no? Una base nitrogenada, ¿ya? Y esta unión se llama enlace glucosídico, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Ya? Después viene un nucleócido monofosfatado, o sea, un fósforo nada más. Y si es con otro fósforo, ya se llama nucleócido difosfato. Ahí está, dos fósforos, di de dos. Y si es tres, nucleócido trifosfato, ¿no? Trifosfatado o trifosfato, ¿no? Ahí está. Entonces ahí podemos encontrar a los componentes, ¿no? Ahora, como vemos, hay bases, ¿no? Acá hay una bolita, ¿ya? Y eso se llama bases, ¿ya? Cuando se une a esas bases, ¿no? Se llama bases purinas y pirimidinas, ¿no? Entonces, cuando se unen a estas bases nitrogenadas, ¿no? Que contienen carbono y están formadas por anillos, ¿ya? El nitrógeno les confiere un carácter básico, pues, ¿no? Entonces ahí está. Ahora, como vemos, estas bases nitrogenadas tienen dos nombres, purinas y pirimidinas. Ahí está. ¿Qué son las purinas? Son las bases nitrogenadas constituidas por dos anillos heterocíclicos. ¿Ya? Acá están, ¿ven? Acá hay anillos, ¿ven? Están formados por estos elementos, ¿ven? ¿Sí? Romboides, ¿ven? Acá está. ¿Ya? Son la adenina y la guanina. Y eso ocurre, pues, en, en nuestro organismo, ¿no? Las purinas, como ven, tienen doble, ¿no? Doble, como si fueran, están unidos mediante dobles, en dobles contactos, ¿ven? Acá está. ¿Sí? Tienen estas características, ¿ven? ¿Sí? Romboides, ¿ven? Ahí está. Mientras las pirimininas solamente son solitas, ¿ven? Acá están, ¿ven? Tienen varios tipos de elementos, acá están la mina, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Las pirimidinas son las bases nitrogenadas constituidas por un anillo, solamente por un anillo. Acá en las purinas tienen dos, ¿no? Por eso se llama heterocíclicos varios, ¿no? Acá solamente un anillo heterocíclico, ¿no? Son la citosina, la timina y el uracilo. Y eso ocurre, pues, en la decodificación celular, ¿no? En la decodificación. Entonces, ahí está. ¿Ya? Entonces, como vemos, está formado por un nucleócido, ¿ya? Cuando es solito, este nucleócido a su vez está formado por un azúcar pentosa y una base nitrogenada, ¿no? El enlace se llama enlace glucosídico, pero si ya se junta con un fósforo, se llama nucleótido monofosfato. Claro, un solo, mono es uno, ¿no? Y cuando es dos, nucleótido difosfato, y cuando son tres, nucleótido trifosfato, ¿ya? Entonces ahí ya está. Estas características de los ácidos nucleicos. ¿Se entendió? ¿Sí? Hola, hola. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Ya? Ya no se preocupen, eso no les van a venir a preguntar cuál es la unión entre nucleócido, nucleótido, ¿ya? Entonces, solamente eso, que estos componentes tienen un nucleócido, ¿no? Y este nucleócido está unido a un azúcar pentosa y una base nitrogenada, y cuando ya se une a un fósforo, se llama nucleótido, ¿no? Nucleótido, ¿ya? Y ese nucleótido es mono, si es uno, si son dos fósforos se llama di, y si son tres se llama un nucleótido trifosfato, ¿ya? Ahora, para unir a estos enlaces, como ven acá, de rojito, se están uniendo, esos enlaces se llaman enlaces fosfo, porque tienen fósforo, pues miren, fósforo, acá fósforo, fosfodiéster, ¿ya? Estos los enlaces que unen al nucleócido con los
fósforos. Ahí está. Listo. Ahí tenemos eso. Bien. Entonces, a ver, entonces ya tenemos eso, ¿no? Componente de un nucleótido. Ahí está. Bases nitrogenadas son compuestos heterocíclicos que contienen carbono y nitrógeno en los anillos que lo forman, ¿ya? Y ahí están las purinas, ya lo completan ustedes, acá están, acá están, ya aquí están todo lo que son purinas, la adenina y la guanina nada más. Y las que son pirimidinas, la citosina, la tiamina y el uracilo. Ya, y eso entra en la decodificación del ADN, ¿ah? Esas bases nitrogenadas. ¿Se acuerdan? El ADN era una forma helicoidal y tenía guanina, citosina, guanina, así, uracilo, así, todo eso, ¿ya? Ya están las bases. Ahora, las pentosas, ya dijimos que pentosa siempre va a tener un azúcar, ¿no? De 5 carbonos en los ácidos nucleicos. Y también va a tener los fósforos, ¿no? El ácido fosfórico que constituye a los nucleótidos, ¿no? El fósforo estaba a este lado. Ven, acá está. Cuando vean una P, significa que es fósforo. Ya, no se preocupen de los otros enlaces. Ese es el enlace del fósforo y cómo se, ¿no? Acá está el fósforo. Acá está el azúcar, la base nitrogenada, ¿ya? Acá están los fósforos, y estos enlaces que vemos acá se llaman enlaces fosfodiéster, ¿ya? Entre la base nitrogenada y el azúcar se llama enlace glucosídico, ¿no? Porque está unido a un azúcar. Eso ya hemos visto la clase anterior. Listo. Ahora, ¿cómo se hace la clasificación de los nucleótidos, ¿no? De acuerdo a su azúcar pentosa. Y vamos a encontrar pues ahí el ribonucleico y el desoxirribonucleico. Listo, acá está. ¿Cuándo es ribonucleico? Si contiene, ¿qué dijimos? Ribosa, ¿se acuerdan? El azúcar ribosa presente en el ARN. Ahí está, en el ARN. Ribonucleico quiere decir ARN, ¿no? Contiene ribosa. Y desoxirribonucleico si contiene desoxirribosa. Y está presente en el ADN, desoxirribosa. Ya se recuerdan nada más, ¿no? D es ADN y RI es ARN. Ahí está, clasificación de los nucleótidos. Ya eso lo completamos acá. Ahora, a ver, la 19 y la 20. A ver, enlace característico de los ácidos que permite la unión de nucleótidos. A ver, ¿cuál es el enlace característico de los ácidos que permite la unión de nucleótidos? ¿Cuál sería? A ver, la 19. Acá están los nucleótidos. Acá están los nucleótidos, ¿ven? Miren, todo esto ya es un nucleótido, ¿no? ¿Qué tipo de enlace dijimos? A ver. La D, profesor. La de, ajá, el enlace fosfodiéster. Ahí está, fosfodiéster. ¿No? Es la que permite la unión de varios nucleótidos, varios fósforos. Nucleótido ya es cuando contiene fósforo. Y nucleócido solamente es la primera parte sin fósforo, ¿no? Ya ahí está, enlace fosfodiéster. Listo, muy bien, muy bien. Macromolécula constituida por dos cadenas antiparalelas enrolladas en espiral alrededor de un eje imaginario. Ah, bueno, eso ya lo han visto, ¿no? Desde el colegio. ¿Se acuerdan? Dice, a ver, acá está. Macromolécula constituida por dos cadenas antiparalelas. ¿Se acuerdan que había como una, ¿no? Dos cadenas, una que iba en forma horaria y el otro en forma antihoraria, ¿no? Enrolladas en espiral alrededor de un eje imaginario. El ADN, ¿no? Y el ADN tenía, ¿se acuerdan? Guanina, citosina, uracilo, así. Como se formaban como pequeños cuadraditos que se unían, ¿no? Es ADN. El ARN va a servir para la transcripción genética, ¿no? La guanina ya dijimos que es un componente importante, ¿no? De las bases nitrogenadas. Y la enzima, pues una proteína, ¿no? Una proteína que acelera las reacciones bioquímicas. A ver, el ARN permite la expresión de la información biológica. Ahí está la transcripción biológica, ¿no? ¿Se acuerdan? Ahí está.
¿no? Y ahí en 3 pasos se da ese proceso de la transcripción biológica, ¿no? El ARN ribosomático en los ribosomas, ¿no? En los ribosomas, ¿ya? Esto se da en los ribosomas, ¿no? Y se acuerdan que en el retículo endoplasmático rugoso están los ribosomas y ahí se da esa transcripción. Después llega un ARN que se llama mensajero, ¿no? Que ya mensajero se quiere decir que lleva el mensaje, pues, ¿no? Que se ha transcrito acá en el ribosoma, por eso se llama mensajero, así lo han puesto, mensajero. Y ya viene la ARN transferencia, donde se hace la decodificación, ¿no? Del ADN. Ahí está, cumple esa función el ARN. Pueden leer un poquito más sobre el ARN si quieren, ¿ya? Pero estas 3 funciones son importantes en el ARN y estas 3 etapas. Ya acá sería todas las anteriores, pues, ¿no? Todas las anteriores. Muy bien, ya hemos visto los ácidos nucleicos, ¿no? Cómo se forman el nucleótido, las bases nitrogenadas, ¿no? El enlace fosfodiéster cuando se une con el fósforo, el ribonucleico, el ARN y el desoxirribonucleico, el ADN, ¿no? Ya está. Y por último tenemos las vitaminas. ¿Qué son las vitaminas? Ya, las vitaminas son compuestos orgánicos que en muy pequeñas concentraciones favorecen las diferentes funciones del organismo. Sí, muy importantes son las vitaminas. Su ausencia parece insignificante, pero son de mucha importancia. Cuando nosotros no tenemos estas vitaminas, podemos sufrir muchas enfermedades, el raquitismo, ¿no? Diferentes tipos de enfermedades, ¿no? Entonces es muy importante conocer, ¿no? Las vitaminas, ¿ya? Las vitaminas. ¿Ya? Entonces ahí tenemos. ¿Ya? Entonces ahí podemos. ¿Y cómo se clasifican estas en liposolubles e hidrosolubles? Liposolubles, acá está, A, D, E y K. ¿Ya? Son las vitaminas liposolubles. Solubles, ¿qué dice? En grasas, solubles, lipo, ¿no? Viene de grasa. Cuando hay chicas que, ¿no? Quieren eliminar la grasa, ¿no? O nos hacemos la lipo, ¿no? La lipo, por ejemplo, ahí está. Por ejemplo, yo de repente un tiempo me voy a hacer la lipo. Ahí está, liposolubles, solubles en grasa. La vitamina A, la vitamina D, la vitamina E, la vitamina K. Hidrosolubles, solubles en agua, la vitamina C y el complejo. Ya vamos a ir viendo, de acuerdo a las preguntas, qué tipo de vitaminas tenemos. Ya, un ratito vamos a dejar esto y les voy a pasar la asistencia, ¿ya? Les voy a pasar la asistencia. A ver, un ratito voy a dejar de compartir y ustedes van marcando la asistencia. A ver, un ratito. Ya. Ya tenemos ahí la asistencia. A ver, vamos a ver. ¿Ya están preparados para el examen, chicos? O más o menos. A ver, le voy a pasar el link de la asistencia. Espérenme un ratito. Voy a copiar. Acá. Ahí está. Ahora les voy a pasar los códigos, ¿ya? A ver, vamos a ver dónde están los códigos. Ya, a ver. Ya, a ver, un ratito, un ratito. Voy a buscar los códigos. Ay, talento en internet. Ya está. Copiar. Ya, copiar.
Ya está. Ya, entonces ahí tenemos los códigos. A ver, marquen, chicos, marquen, por favor, unos minutos. Ya, listo, listo. Entonces ahí tenemos. Ya. Ya, listo. Ya, entonces vamos a continuar. Voy a presentar mi pantalla. Ya, listo. Entonces continuamos. Ya, ahí están. Entonces, ya hemos visto que las vitaminas, ¿no? Se pueden clasificar en liposolubles e hidrosolubles. ¿Ya? Entonces vamos a ir resolviendo las preguntas. Ya no es necesario profundizar, vamos a ir profundizando de acuerdo a las preguntas, ¿ya? Dice, la carencia en los niños produce raquitismo y en los adultos produce debilidad en los huesos y se debe a la falta de vitamina. Acá es la B, la vitamina D, ¿ya? B, la alternativa B. ¿Ya? Esta vitamina D, conocida también como calciferol, ¿no? Tiene una actividad muy importante en el metabolismo del calcio, ¿no? Y del fósforo. Entonces, si no consumimos, ¿no? Y también se forma naturalmente en la piel, ¿no? Por acción de los rayos solares, ¿no? Es muy importante, ¿ya? Entonces, la carencia, esto, como dice, en los niños produce raquitismo, ¿no? Si no hay vitamina D, ¿ya? Y en los adultos produce debilidad en los huesos, ¿no? Debilidad en los huesos. A algunos les duele los huesos, pues, ¿no? Por falta de vitamina D, ¿ya? Ahí podemos ver eso, eso lo que ocurre, ¿no? Ahora, la vitamina C también podemos encontrar como una vitamina muy importante, ¿ya? En el organismo, ¿sí? Esta vitamina también es un compuesto antioxidante muy importante que favorece la formación del colágeno, pues, ¿no? La vitamina C que encontramos pues en los frutos cítricos mayormente, ¿no? Y en las hojas verdes de los alimentos, ¿no? Pues ahí podemos encontrar esa vitamina C. La vitamina K, que es la antihemorrágica, ¿no? Esta vitamina, ¿no? Tiene la propiedad de activar factores de la coagulación sanguínea, ¿no? O sea, antihemorrágica quiere decir que no hay hemorragias, ¿no? ¿Ya? Y se encuentra en las hojas, ¿no? Verdes, en los frutos, ¿no? ¿No? Entonces ahí podemos encontrarlo. Y el complejo B, bueno, una, son muy importantes, son compuestos muy importantes que actúan en las coenzimas, ¿no? Son de gran importancia en el metabolismo energético, abundan en las carnes, ¿no? Entonces podemos ver ese compuesto. Entonces la 22 es la B, la vitamina D, que es, ¿no? Antirraquítica, ¿no? La vitamina, ¿no? Contra el raquitismo, pues, ¿no? ¿Ya? Ahí está. La 23, la vitamina conocida como antihemorrágica y activa factores de la coagulación sanguínea, ya les dije, ¿no? ¿Cuál era? La 23, ¿cuál es? La B, 23, profesor. ¿cuál? La B. La, la B, ¿no? La vitamina K, ¿no? La vitamina K, que es la antihemorrágica, ¿no? Que permite la coagulación sanguínea, ¿no? La vitamina A, por ejemplo, ¿no? Antiseroftálmica, ¿no? Esta vitamina es muy importante porque se conoce como la vitamina del retinol, ¿no?
y tiene en la visión, ¿no? Tiene gran importancia en los mecanismos de la visión, ¿no? Entonces hay que, ¿no? Esto, su carencia produce pues la ceguera, ¿no? La ceguera. Entonces hay que consumir. Miren, muchas vitaminas, parecen muy insignificantes las vitaminas, pero no. Entonces acá la 23 es la B. La riboflavina, ¿no? La riboflavina también es una, es parte del complejo B, ¿no? Es la vitamina B2, ¿no? Pueden apuntar. Forma parte, dice, de las coenzimas, también llamada adenina, ¿no? Entonces, eh, está presente, pues, en todo nuestro organismo, ¿no? Y el ácido fólico, que es muy importante en la formación del embrión, ¿no? ¿No? Las madres gestantes, por ejemplo, toman pues este ácido fólico para la formación de los bebés, ¿no? Entonces, si no hay esta formación, ¿no? Les dan ahora ácido fólico, su carencia, ¿no? Produce la anemia, ¿no? Entonces hay que consumir pues alimentos ricos en ácido fólico, ¿no? Ya ahí podemos encontrar en las hortalizas, en todo lo que sea productos verdes, vamos a encontrar ¿no? Este ácido fólico. Entonces la 23 es la B, la vitamina K. Dice, es el compuesto que interviene en la síntesis del ADN, ¿no? En la síntesis del ADN. Su carencia produce anemia, ¿no? Su carencia produce anemia. ¿Mm? ¿Cuál sería la síntesis del ADN? ¿No? Eh, Como les decía, el ácido fólico es muy importante porque eso permite ¿no? La síntesis también de la formación, ¿no? De los genes, ¿no? De los genes y la formación ¿no? Del ser vivo, ¿no? Entonces ahí tenemos, la 24 también es ácido fólico, ¿no? Al ácido fólico. Ya dijimos la riboflavina, también hablamos de la vitamina C y también hablamos de la vitamina A, ¿no? Que es de la ceguera y todo eso, del retinol, por ejemplo, ¿no? Y por último tenemos, ¿no? Se le conoce como el alfa-tocoferol, ¿no? El alfa-tocoferol, ¿ya? Eh, la carencia de esta vitamina produce la fragilidad en la membrana de los glóbulos rojos. Uy, qué importante es, ¿no? ¿No? Era antes, se creía que esto antiguamente era la falta de esta vitamina producía esterilidad, ¿no? Entonces ahí tenemos que esta vitamina evita la vejez, ¿no? La vejez celular, ¿no? No presente, ¿no? En los organismos, ¿no? La carencia de esta vitamina produce, ¿no? La fragilidad de los glóbulos rojos, ¿no? Por lo tanto, puede producir la hemólisis, ¿no? La hemólisis, ¿no? Conocida como la anemia, ¿no? La anemia. Entonces ahí tenemos a la vitamina, ¿cuál sería? La vitamina E, ¿no? La vitamina E. La 25 es la D, ¿no? Ya hablamos de la vitamina A también, ¿no? El retinol y la visión, la vitamina K, que es antihemorrágica, y las del complejo B, y tenemos la B1, la B2, la B3, ¿no? La B6, la B12, ¿no? Que son muy importantes dentro de las formaciones de las vitaminas, ¿no? Del complejo B, ¿no? No, antiguamente se les clasificaba en vitamina A y vitamina B, ¿no? Pero ya poco a poco han ido estudiándose y han visto que las del complejo B eran otro tipo de vitaminas y las del complejo A ya han ido cambiando, ¿no? Entonces, miren, lo han clasificado de esa manera. Ya, entonces ahí hemos llegado, chicos. Hay preguntas, por ejemplo, acá las preguntas de tipo 2. Ya, podemos considerarlas, ¿no? Para que ustedes lo puedan resolver. No se preocupen, esto no va a venir en el examen, sino es para que practiquen y puedan ver sus apuntes. ¿Ya?
Entonces, también están resueltos acá, ¿ya? Bueno, ya hemos resuelto esto. Ah, bueno, no están resueltos, ¿no? Pero, ya, a ver, aunque los puentes de hidrógeno son débiles, permiten la formación de la estructura tridimensional, ¿no? Entonces acá podemos, por ejemplo, acá es la C, la 1C, ¿no? ¿Se acuerdan de los puentes de hidrógeno? ¿Sí? El agua, ¿no? Es considerado el principal azúcar combustible en los procesos biológicos. ¿Quién era? La glucosa, también es la, ¿no? La glucosa. Ya ustedes acá van a poder encontrar, pues, las alternativas. Tan fácil, no está tan difícil, así que cualquier, ¿no? Acá, por ejemplo, el pH jugo gástrico del jugo gástrico es 2, hallar el pOH, o sea, la diferencia acá es la C, 4C. Acá en la 3 eran los polisacáridos de reserva en las plantas y en los animales es el almidón, ¿no? Y el glucógeno es la B. ¿Ya? El pasaje de agua a través de la membrana semiplasmática sin gasto de energía se denomina ósmosis, ¿no? Ósmosis, ¿de acuerdo? Las bases nitrogenadas, ¿no? Acá es la C. Las bases presentes en el ARN y ausentes en el ADN es, ya, eso tenemos que buscar, ¿no? Acá el uracilo, ¿no? Y un triglicérido es un tipo de lípido formado por, ¿no? Un tri, formado por un glicerol con 3 ácidos grasos. Las 7 las C. Ya, chicos, entonces hasta ahí nos quedamos. Ya nos quedamos hasta ahí. Espero que en el examen puedan resolver todas las preguntas que han venido. ¿Sí? Entonces nos quedamos acá. Va a haber simulacros de examen, así que ya les habrán avisado. ¿Sí? Ya, ¿alguna consulta, chicos? Ya son 9:30. Justo a tiempo hemos acabado, así que no se preocupen. Siempre estamos a tiempo. Entonces, cualquier consulta me escriben al WhatsApp. Ya, siempre yo estoy para ayudarles. Nos vemos, chicos. Bye bye. Cuídense. No salgan todavía. Voy a dejar de grabar.